Vamos allá. Los personajes con más aura de la historia del anime de Giver. Vamos a ver qué dice y si pone personajes con aura. Que se ha expandido últimamente en el Cuando hagas internet un como una de las directo. características que tienen todos Ahora. los chats o Un los directo pasados. largo. Normalmente esa Está aura se el objetivo. representa con los Cuando se personajes llegue. a lo largo y ancho de sus apariciones en la obra, cosa que aumenta su figura y los hace lucir realmente geniales. No sé por qué al internet le gusta complicarse con palabras raras, cuando antes a los tipos que ahora se les llama que tiene aura se los reconocía como cracks. Pero bueno, los tiempos Los términos cambian. Presencia diría que era el término que se usaba. cambian y te acomodas a ellos o te comen. Y como yo me quiero hacer genial, hoy Life voy a Action de Rake. No, por Dios, no quiero eso. hablar de los personajes con más aura en la historia del anime. Cuidado, los personajes que estarán aquí no lo están por haber tenido un momento puntual de brillantez o algo similar, sino que dichos personajes estarán aquí porque su sola presencia Si no enaltece aparece una obra y la vuelve aún más mítica Hostias, de lo el que Shiro de podía Hokuto es aura, Es aura pura y dura. hacer antes. Los MVP de la cancha se podría decir. Pero bueno, demasiada intro. Es hora de comenzar el video. No sin antes pedir las dos cosas de siempre. La primera es suscribir al canal. Saben que eso es mucho importante y que eso me ayuda a este proyecto a seguir creciendo cada día más. Y la segunda mención en todas las redes sociales que están en pantalla de la descripción. Así te relación mucho más cercana conmigo. Listo. Ahora sí, no pero hace tiempo y comencemos. Nanami. Nanami sí tiene aura, sí, sobre todo por una escena, esta que coge del pelo al pavo este, pero solo Nanami del anime. El Nanami del manga tiene mucha menos presencia, pero el anime es que lo hicieron, joder, si yo me acuerdo de los vídeos estos que había de un pavo cosplayado de Nanami en un salón del manga, y que las tías literalmente se dejaban coger por el pelo y se ponían cachondas, básicamente, ¿sabes? Literalmente solo por eso. Entonces, Nanami, pero solo versión anime, yo diría, Mira con Star Wars. Si da tiempo, miraremos. Es cierto que Nanami no es el Toji personaje tiene más más aura. fuerte de Sí, a Jujutsu ver, Kaisen ni el más Yuya fachero. aposta a Toji. Ambos son Gojo. Pero el maestro supremo tiene algo que los demás no tienen, y eso es un aura inimaginable que nadie puede negar. Primero que nada, en una serie en la que todos... Es que no me... A mí la idea de live action de películas que ya son animadas me desagrada. Creo que es dinero que tiramos a la basura. Personalmente lo veo así. Es dinero que tiramos a la basura y le damos dinero a empresas que no se merecen. van con trapos sucios por la vida, el tipo va de traje demostrando su superioridad y su facha. Pero esto no acaba aquí, ya que además tiene la actitud de fuckboy supremo que hace que vos como espectador quedes encantado y súper enamorado de él como personaje. También... Bueno, cuando dice algo así, tocará hacer horas extras o algo así, que creo que cuando pelea con Majito ese momento es aura, que hablar de sus habilidades. El tipo es súper fuerte, pero a su manera, ya que sus habilidades están Tampoco conformadas por una tipo técnica ritual que habla de la precisión quirúrgica que un espectador disfruta mucho cada vez que ve unos ataques, sin mencionar que en el anime lo hicieron ver aún más épico. Pero cuidado, porque... Mucho más, pero mucho, el anime lo mejora en esencia. aún tiene dos momentos con muchísima aura. El primero, cuando agarra al rubio de los pelos y lo hace super rit. La Infacten que me parezca decente, el libro de la selva. El único, de hecho, diría que es de los pocos casos que mejora mucho respecto al material original. Vos como espectador quedás enamorado de lo que hace y pensás, este tipo no puede ser tan fachero. Y el segundo es en su Hubieron buenos muerte. Life Action como de One Piece, pero sigue siendo peor que la obra original. El problema es que estamos al final pagando por algo que es peor que la obra original. Bueno, a ver, esta que es una serie de Netflix, pero ya me entiendes. Porque el tipo se despide de su alumno diciendo, te dejo el resto, mientras en su cabeza pensaba que Nagoya al fin, tiene más después de aura. tanto tiempo podía descansar. No, Y más con que más Nanami no. frases míticas como, sufriré lo que tenga que sufrir, incluso lo que te tocaba a ti. Agradezco haber tenido a Nanami en Jujutsu Kaisen y principalmente agradezco haber sido contemporáneo de un personaje con tanta aura. Que Bueno, pica cada además una de sus con cinco. apariciones. O Inigualable. sea, que míralo, es que no me jodáis, míralo. Tiene aura. Scanor, sí. A ver, yo creo que Scanor es probablemente de anime. Entra en un top 3, top 5 de personajes con más aura. Aura, que aura no es buena escritura, aura no es tal. Aura es esa presencia, tío. El saber decir una frase en el momento indicado. Eso. Estoy cansado de que digan que Escanor era un sim. Porque por más que fuera un Gracias poquito perrito de Merlín, la verdad es que eso se veía opacado por el aura que mostraba este tipo en cada uno de sus enfrentamientos. Escanor tiene dos apariencias. La primera que es la de virgen con lentes, que está súper tranquilo y que no lastimaría a nadie. Pero después cuando se transforma y se pone todo musculoso, se saca los lentes y cambia hasta su voz. Ahí notábamos que el tipo se usa a todos los que estaban cerca de él. Escanor no solamente tiene aura por lo roto que está, sino que también está roto por las humillaciones que pega. ¿Recuerdan su frase de Starosa? El tipo que parecía invencible. El señor cae, mira a Starosa para abajo y le dice, odio. ¿Por qué debería sentir odio por alguien mucho más débil que yo? Fue amigo, qué pedazo de locura. Después peleó contra Meliodas y lo papeó con su transformación épica. Y justo al final de la serie, muere sacrificándose como un macho no sin antes comerle la boca a la perra de Merlín, dejándole la cara marcada a la mina para siempre. ¿Saben quién fue Escanor en mis libros? La representación de Laura en Nanatsu no Taizai. Domo peleando, Domo con frases y Domo a Merlín. Porque no sé cuándo tuvo la hija. Todo sin activar todo su poder. ¡Cabriña! Echo. Hostias, Echo lo meteríais con personaje como Aura.
¿Vosotros creéis que Echo entra en la definición de personaje como Aura? Yo creo que no, ¿no? A mí Echo no me transmite Aura, quiero decir, Echo es un personaje que está God, a mí me gusta mucho, está bastante bien. La primera temporada pues no brilla mucho, no se centra mucho en él, la segunda temporada pues sí, mucho más. El capítulo este que se va a otro universo super God y super... Joder, la mayoría nos hubiéramos quedado con la Jinx, no lo quita, ¿no? La Powder. Pero Aura, uff, no sé yo si entra... A ver, el momento este final, ¿no? Que empieza a resetear todo el rato, ese momento está God. Ahí transmite Aura, pero es un momento... Yo no sé si lo metería, yo creo que no, ¿no? Echo es uno de los campeones más populares del LoL, ya que es un buen jungla y Aún no he visto Arcane. Hostia, por Ragnar deberías, y su apariencia por ya algo bueno que tiene el LoL. aura de por sí. Pero cuando salió Arcane y lo vimos potenciado, nos dimos cuenta del aura que transmitía este tipo de una forma exagerada. Al inicio, cuando era un niño, daba medio cringe y no parecía que iba a romper el mundo. Pero cuando creció se convirtió en un monstruo del aura, imponiendo respeto y teniendo grandes frases tanto para mí como para Jinx, que lo hicieron uno de los personajes favoritos de los consumidores de Arcane. ¿Qué tiene Echo que enamora a todos? Sí, eso sí. Simple, esa actitud desinteresada que te vuelve un fan de que vemos el time skip. Disfruto que el tipo haya tenido ese desarrollo y el mismo desarrollo le da aura. ¿Ustedes vieron la skin que tiene? ¿Vieron cómo se caga piñas contra todos sus adversarios y les gana sin complicarse nada? Jiren, yo Jiren no lo metería con personaje como Aura, no me transmite Aura, Bardock. Además, sus habilidades son tan originales y únicas que mientras Avatar o viendo Arcane. ¿Cuál es la mejor serie de animación occidental? Pues es que yo Avatar no la puedo juzgar de manera objetiva, ¿sabes? Arcane querés que el tipo gane sin despeinarse. Además, buen peinado, ¿eh? Y sin olvidar La que en un mina tiene futuro más aura. ¿Jinx? ¿O Vi? ¿Cuál estás diciendo? Jinx. Jinx tiene más aura. Jinx es que está muy loca. eterno pudo tenerlo todo con Jinx, pero él siguió luchando por sus creencias y no hay El nada amigo con de más Victor aura que un Jace, hombre que es ¿quieres fiel a decir? sus valores e ideales. Echo creció creyendo en Nah, sí mismo Jace y ese tampoco. amor Es que no, propio diría que no hay ningún personaje de Arcane que tiene aura. Siendo sinceros. Si no sé qué he dicho. Diría que el más... ¿Qué más? ¿Vander? En todo caso, es el que más aura tiene. No lo sé. Y de Hora de Aventuras. Hostia, de Hora de Aventuras, aura. Limoncín. No, Don Polvorón. Que para enlatan como era Don Polvorón, no me acuerdo. y esas ganas de ¿Pan de evolucionar canela? nos dieron un tipo con un aura extrema. Imagínense que este tipo tenía tanta aura que incluso cuando estaba delirando antes Erwin Aura. Lo que más el Lich. No, el Lich era demasiado papeado como para tener aura. De Gravity Falls, sus, obviamente. No, de Gravity Falls. Uf, no sé, es que todos son muy pringadillos en Gravity Falls, ¿no? Pero... No sé, yo es que como Aura diría que entra más Levi incluso que Erwin, ¿no? Yo es que diría que Aura, lo que es definir Aura es Levi, no Erwin, ¿no? Para mí es Levi. Lo que es Aura. Erwin es otra cosa. de morir, en su sueño vislumbra su pasado y rechaza seguir viviendo para que el suero se lo dieran al que sería su heredero y que terminaría trayendo al mundo la paz que él siempre buscó. Una locura. Erwin es un personaje que emana carisma y aura. Es un líder nato, tiene tanta personalidad. Carisma sí, pero carisma y aura están muy relacionados, pero no diría que es lo mismo. Quiero decir, Sun Yiguo Solo Levin tiene aura, carisma no tanta. Y hay atracción que cualquiera que Dios pase tan- por su lado se ve obligado a seguirlo. tan- Y por bueno, eso Dios tan, personas a lo como mejor sí, Levi, ¿sabes? Eren Lo y los del demás Fisco del escuadrón quedaron tan enamorados a su presencia. Y sacando el tema del linaje Ackerman de Levi, el tipo aún así seguiría a Erwin a donde sea porque Erwin era tan ganchero que te obligaba a hacerlo. Smith hacía todo bien. Guiaba con una voz... Bueno, eso no era porque la genética Ackerman te obligaba a seguir a la persona que le jurabas lealtad o algo así. mando tan sólida y actuaba con Ella tanta tiene tranquilidad aura. ante los Yo problemas que pondría incluso a antes de entrar a la Bardock batalla antes final. que Y cuando Jiren, tuvo no miedo sé. de morir, él ante la palabra Puede ser porque a mí Jiren me recuerda a los grises de los aliens, ¿sabes? Y entonces no me transmite aura, me transmite, no sé, otra cosa. de Levi tomó su consejo, abandonó su sueño y se Dio, dirigió a su Dio sí muerte, que tiene pero aura, siempre por gritando ejemplo. el lema sin Seuosa Sageyo, para que sus compañeros lo sigan. No jodan, al tipo le habían agarrado unos titanes del brazo y aún así seguía comandando un ataque mientras se desangraba. El tipo más chat que existe. Erwin nació y murió con aura, y eso es algo que como espectador valorás y amás por siempre. Benimaru sí que tiene aura. Benimaru estaba tan roto que literalmente... Mira, en Fire Force hay un momento que los personajes fuertes luchan contra su doppelganger, por así decirlo, su clon, ¿vale? Y el doppelganger es tan fuerte como la gente se imagina, ¿no? Por así decirlo. Pues Benimaru era tan chat que la gente no podía imaginarse lo fuerte que era, y aún su doppelganger era más débil que él, porque en realidad era mucho más fuerte, lo que pasa es que se contenía. Benimaru sí que es God. Benimaru es pura aura, Benimaru es mucha aura.
de Fire Force es el que más tiene, sin duda. Fire Force es uno de mis shonen favoritos, y uno de los motivos principales de eso es lo bueno que son todos los personajes que aparecen ahí. Hay de varios tipos, complejos, facheros, con buenas historias y demás, pero hay uno que emana aura. El tipo es tan top que hace que vos como espectador quedes asombrado y lo ames desde el principio hasta el final de la serie, y ese no es otro que Benimaru. Primero que nada, el tipo tiene un apodo Chad, el rey de la destrucción de Asakusa. Más épico el nombre no puede ser, pero la cosa no queda ahí, ya que además tiene... Y aparte, como que el barrio donde vive Benimaru, digamos que por las divisiones, si no recuerdo mal, como que los bomberos vivían como barrios y tenían zonas. Y el barrio de Benimaru era el particular, era como el que tenía un estilo más japonés, era muy peculiar, como que, digamos, la burocracia de los bomberos, por así decirlo, no podía entrar ahí. Benimaru mandaba tanto en su barrio que no le podían hacer nada dentro de su barrio. Era el chat, ¿sabes? Nadie podía estar en su contra ahí, básicamente. ¿Me gusta Fire Force de forma no irónica? Fire Force está bien. A ver, lo más criticable es el final, pero buena obra. Que Haya tiene aura. No, varios elementos agregados que van volviendo a los espectadores más y más atrapados hacia su figura. El tipo pertenece a la unidad número 7, de la cual es líder y solo esa unidad se une a las peleas cuando a él se le antoja. Además es el más fuerte de todas las unidades de bomberos y por si fuera poco, es un híbrido entre la segunda y tercera generación, lo que lo hace estar rotísimo hasta por gusto. Porque sí, Benimaru está tan roto que podía cagarse a piña con el... ¿Era un híbrido? No recuerdo eso. Que fuera sin despeinarse ni un poquito y humillando a todos los que se enfrentaran contra él. Y como plus tenemos dos elementos más. El primero es su actitud, que lo hace tener más aura aún, ya que estar siempre despreocupado y tomándose todo chill, mientras el mundo se cae a pedazos, le da cierto aire de misticismo. Y lo último es lo fachero que es Benimaru. El tipo anda en yukata todo el tiempo. En realidad es súper majo con su gente, ¿sabes? Es un poco tsundere. Benimaru es el Toji de Fire Force, sí. De hecho, no hay un momento que lleva básicamente la misma prenda de ropa de Toji. Creo que sí, ¿no? Gohan del futuro. Gohan del futuro podría entrar. Ese brazo mola, Omniman tiene aura. Buah, yo te diría que tiene más aura casi con Quest. Tiempo, con un palo despeinado y con cara de que no duerme bien hace semanas. Y aún así es de los personajes más rotos y facheros que pueden existir. Benimaru de edad tenía que aparecer en este top sí o sí. Bueno, mujeres tenía que hacer este video aura. para Hostia, hablar de... buena pregunta, Hombre, te diría que la de, por ejemplo, la de Black Clover, la que controla el fuego, Melodeona, no, algo así se llama. Esa tenía bastante. ¿Y un vídeo que te pasé para ver? Sí, bueno, creo que del otro día, del personaje los personajes con más aura en la historia del anime. Sé que el concepto de aura es algo muy nuevo y hay mucha gente que puede ser que no lo entienda. Espero que con la explicación inicial lo hayan entendido y con los personajes que han aparecido y las descripciones que he dado también lo hayan entendido. Y si no lo entendieron, bueno, hermano, tampoco puedo hacer magia. Si no entendiste este video, yo tampoco puedo hacer magia, lo siento. Pero espero que lo hayan disfrutado y lo hayan pasado bien, porque yo la verdad lo pasé muy bien haciéndolo. Quiero también que me dejen en los comentarios, que yo sí o qué los voy a estar diciendo. Melodeona. Los personajes que deberían aparecer en otras ediciones de este mismo video. Que como siempre, yo si os quiere puedo traer otras ediciones porque personajes con mucha aura hay demasiadas. Pero bueno, ya fue demasiado hablar de aura, ya fue demasiado recordar a los personajes que marcaron. Debería hacer yo mi top de esto, de personajes con mucha aura, gente. Podría hacerlo, pero claro, pues ya se ha usado bastante, yo creo, a lo mejor. Y bueno, yo por ahora me retiro. No sin antes, pero siempre. Que me sigan en redes sociales. No. Y sobre todo Zeno tiene aura negativa. Que se me llama mucho, que comparta el video, que saben que eso también me llama mucho y además ayuda mucho. Bueno, buen vídeo. Bueno, ha puesto algunos tips.